Palabras de fe. Reflexión diaria del Evangelio. Lectura del segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículos 12 al 15 y 17 al 19. En aquellos días, David fue a casa de Obed-edom, donde estaba el arca de la alianza, y la transportó, con gran alborozo, a la ciudad de David. Apenas habían dado 6 pasos, los que llevaban el arca, él sacrificó un toro y un becerro gordo. David danzaba, con todas sus fuerzas ante el Señor, ceñido con una especie de mandil de lino que usaban los sacerdotes. David y toda la casa de Israel conducían el arca del Señor con aclamaciones de júbilo y al son de las trompetas. Llevaron el arca del Señor y la colocaron en su sitio, en medio de la tienda que David había mandado levantar. Luego, David ofreció al Señor holocaustos y sacrificios de acción de gracias. Cuando terminó David, bendijo al pueblo, en nombre del Señor de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo, a cada hombre y a cada mujer de Israel, un pan, un trozo de carne asada y un pastel de pasas. Después se fueron todos, cada uno a su casa. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos 1 al 20. En aquel tiempo, Jesús se puso a enseñar, otra vez junto al lago, y se reunió una muchedumbre tan grande, que Jesús tuvo que subir en una barca, ahí se sentó, mientras la gente estaba en tierra, junto a la orilla. Les estuvo enseñando muchas cosas con parábolas, y les decía: escuchen. Salió el sembrador a sembrar. Cuando iba sembrando, unos granos cayeron en la vereda. Vinieron los pájaros, y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, donde apenas había tierra. Como la tierra no era profunda, las plantas brotaron enseguida, pero cuando salió el sol, se quemaron, y por falta de raíz, se secaron. Otros granos cayeron entre espinas. Las espinas crecieron, ahogaron las plantas, y no las dejaron madurar. Finalmente, los otros granos cayeron en tierra buena. Las plantas fueron brotando, y creciendo, y produjeron el 30, el 60 o el 100 por uno. Y añadió Jesús: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedaron solos, sus acompañantes y los 12 le preguntaron qué quería decir la parábola. Entonces Jesús les dijo: a ustedes se les ha confiado el secreto del reino de Dios, en cambio, a los que están fuera, todo les queda oscuro. Así, por más que miren, no verán, por más que oigan, no entenderán, a menos que se arrepientan y sean perdonados. Y les dijo a continuación: si no entienden esta parábola, ¿cómo van a comprender todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los granos de la vereda son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero cuando la acaban de escuchar, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Los que reciben la semilla en terreno pedregoso son los que, al escuchar la palabra, de momento la reciben con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes, y en cuanto surge un problema o una contrariedad, por causa de la palabra, se dan por vencidos. Los que reciben la semilla entre espinas son los que escuchan la palabra, pero por las preocupaciones de esta vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás que los invade, ahogan la palabra y la hacen estéril. Por fin, los que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha. Unos de 30, otros de 60 y otros de 100 por uno. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hoy nos sumergiremos en las Escrituras para extraer lecciones valiosas sobre la adoración genuina y la semilla del Evangelio.
Estos textos nos desafían a examinar la sinceridad de nuestra adoración y a entender cómo sembrar las semillas del Evangelio en nuestros corazones y en la vida de los demás. La primera lectura nos presenta una escena de profunda adoración, un acto no solo de alegría, sino también de humildad y rendición ante la presencia de Dios. El arca del Señor, que contenía las tablas de la ley y representaba la presencia divina, había sido capturada por los filisteos. Sin embargo, después de diversos episodios que demostraron la santidad del arca, David, el rey elegido por Dios, buscó traerla de vuelta a Jerusalén. En los versículos previos a nuestra lectura, vemos la entrada triunfal del arca en Jerusalén. David, con todo su ser, lidera la procesión con alegría y reverencia. Aquí, aprendemos sobre la importancia de traer la presencia de Dios al centro de nuestras vidas y comunidades. La adoración y la alabanza son elementos cruciales en nuestro caminar espiritual, recordándonos constantemente la magnitud de la presencia de Dios entre nosotros. En la narrativa se menciona que David estaba vestido con un efod de lino. El efod era una vestidura sacerdotal y la elección de David de vestirse con ella simboliza su deseo de acercarse a Dios de una manera que va más allá de su papel como rey. La vestimenta de David nos recuerda que la adoración genuina proviene de un corazón humilde y arrepentido. La escena culminante es la danza apasionada de David ante el arca del Señor. No es una danza común, es una danza de júbilo y entrega total. La danza de David representa la expresión libre y desinhibida de su amor y gratitud hacia Dios. Este acto nos desafía a examinar nuestras propias formas de adoración. ¿Nos acercamos a Dios con libertad y gozo? ¿O nos restringimos por el temor al juicio humano? Mical, la hija de Saúl y esposa de David, observa desde la ventana y desprecia la danza de su esposo. Su respuesta revela una actitud crítica y despectiva hacia la expresión de adoración de David. La interacción entre David y Mical sirve como recordatorio de que la verdadera adoración, a menudo, será malentendida por aquellos que no comparten la misma pasión espiritual. Es crucial que como creyentes no dejemos que el temor al juicio humano nos impida expresar nuestra adoración de manera auténtica. La respuesta de David a Mical es esclarecedora. Él afirma que estaba danzando ante el Señor, no ante los hombres. Esta declaración resalta la centralidad de Dios en la adoración de David. Cuando adoramos, no deberíamos estar preocupados por la aprobación o desaprobación de otros, sino centrados en ofrecer nuestro corazón y nuestra devoción a aquel que verdaderamente merece nuestra alabanza. David, a pesar de ser rey, se humilló, vistiéndose como un siervo. La verdadera adoración nace de un corazón humilde que reconoce la grandeza de Dios y nuestra dependencia de Él. La danza de David no fue un acto planeado. Fue una respuesta espontánea a la presencia de Dios. Nuestra adoración debería ser una respuesta a la realidad de la presencia de Dios en nuestras vidas. Mical representó el temor al juicio humano, pero David la desafió. No permitamos que el miedo al que dirán nos impida adorar a Dios con autenticidad. La danza de David ante el arca del Señor es un recordatorio temporal de la belleza de la adoración auténtica. Que esta historia nos inspire a buscar la presencia de Dios en nuestras vidas con humildad y gozo, y que, como David, estemos dispuestos a expresar nuestra adoración sin restricciones, sabiendo que estamos bailando ante el único que merece toda nuestra alabanza. El Evangelio de hoy nos presenta la imagen de un sembrador que con generosidad esparce semillas en diferentes tipos de suelo. Cada suelo responde de manera única a la semilla, revelando verdades esenciales sobre la condición del corazón humano y la receptividad al mensaje del reino. La parábola comienza con la figura central del sembrador. En esta historia, el sembrador representa a Dios, el dador generoso de la semilla preciosa.
La generosidad divina es evidente en la forma en que Dios dispersa su palabra, no restringiéndola a un tipo específico de suelo, sino ofreciéndola a todos, sin importar el estado aparente del corazón. Las semillas esparcidas por el sembrador representan la palabra de Dios. Esta palabra es vida y poder, capaz de transformar los corazones más duros y fructificar en abundancia, donde encuentra suelo fértil. Es una invitación divina para la renovación, la redención y la relación con el Creador. La primera categoría de suelo es el camino, representando corazones endurecidos por la indiferencia y la falta de receptividad. Estos corazones son como suelo compacto, donde la palabra no puede penetrar ni echar raíces. Es un recordatorio de la importancia de mantener corazones abiertos y receptivos para recibir el mensaje transformador de Dios. La segunda categoría describe un suelo con rocas. Aquí, las semillas germinan rápidamente, pero debido a la falta de profundidad, las plantas no pueden arraigarse. Esto representa corazones emocionales y espirituales superficiales, aquellos que responden con entusiasmo inicial, pero carecen de la fortaleza para soportar las dificultades. La fe florece cuando se hunde sus raíces en la verdad profunda de la palabra de Dios. La tercera categoría es suelo lleno de espinos que crecen junto con las plantas. Los espinos representan las preocupaciones mundanas y las distracciones que pueden ahogar la palabra y hacerla infructuosa. Esta parte de la parábola nos insta a examinar nuestras vidas y eliminar las espinas que amenazan con sofocar nuestra relación con Dios. Finalmente, llegamos al suelo fértil, la tierra buena, que produce fruto en abundancia. Estos son corazones abiertos, receptivos y dispuestos a recibir la palabra de Dios. Aquí, la semilla encuentra un hogar acogedor y fructifica, llevando frutos de amor, gozo, paz y justicia. Este suelo representa el ideal al que todos aspiramos. Ser tierra fértil para la semilla divina. En conclusión, la parábola del sembrador nos recuerda nuestra responsabilidad como receptores de la palabra de Dios. La semilla divina busca suelo fértil y nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, podemos ser ese suelo. Alabemos a Dios por su generosidad al sembrar en nosotros y comprometámonos a ser tierra buena, produciendo frutos que glorifiquen a nuestro Señor y bendigan a aquellos que nos rodean. Oración final. Padre Celestial, nos postramos ante ti en humildad y gratitud por tu presencia en nuestras vidas. Hoy reconocemos la profunda verdad de que tu palabra busca encontrar su hogar en nuestros corazones. Te agradecemos por la imagen de la danza de David. Que su ejemplo nos inspire a acercarnos a ti con corazones alegres y a expresar nuestra adoración no solo con palabras, sino con acciones y actitudes que reflejen tu amor transformador. Señor Jesús, te pedimos que prepares nuestros corazones para recibir tu palabra con tierra fértil. Que nuestras vidas no estén endurecidas como el camino, superficiales como el terreno pedregoso o ahogadas por las preocupaciones mundanas, sino que sean tierra buena que produzca frutos abundantes. Espíritu Santo, te pedimos, por aquellos cuyos corazones aún no han experimentado la alegría de recibir y aceptar tu palabra. Que a través de tu gracia transformadora, puedan encontrar la tierra buena, que les lleve a una vida fructífera y a una relación más profunda contigo. Padre amado, te confiamos nuestras vidas y nuestra adoración. Que, al danzar ante tu presencia y al recibir tu palabra con corazones abiertos, seamos testigos vivos de tu amor redentor en el mundo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que la bendición de Dios te acompañe en este día. Si te gustó esta reflexión, déjanos un comentario y no se te olvide compartir con los demás la palabra de Dios.